dos abogados, uno es un político en actividad, ha sido congresista, ha sido presidente del Congreso y es actualmente secretario general de APP, uno de los partidos, recordémoslo, que más implantación tienen a nivel nacional, es decir, más cargos por mandato electivo en las regiones. El otro es un especialista en temas de derecho electoral, estoy hablando de Luis Valdés, naturalmente, el primero, y el segundo es el doctor José Manuel Villalobos, que nos ha ayudado desde el punto de vista de la imparcialidad, que es la propia, porque él no es un político, hasta donde estoy enterado, pero usted me puede corregir, especialista en temas electorales. Y quería comenzar preguntándoles, ¿de qué se trata con esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones de solicitar a los partidos oficialmente inscritos en el registro de actualizar sus cargos electivos internos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Señor Villalobos, como especialista, díganos, por favor. Don Fernando, gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes, al doctor Valdés. Lo que ha pasado es que ya en la ley de organizaciones políticas hubo una modificación y se incorporó unas causales de suspensión de la inscripción del partido. Una de esas causales de suspensión es que los partidos no tengan actualizados sus comités provinciales. Actualizados quiere decir que la vigentes, fecha para la cual fueron elegidos siga vigente. Claro, y no se quede alguien 5 años más, como hemos visto en los casos notorios. Porque máximo pueden tener un plazo de 4 años de vigencia los mandatos de estos comités. Y entonces el jurado le ha oficiado a todos los partidos, que son 19 inscritos, y los casi 100 movimientos regionales que subsisten, para que actualicen esos comités hasta, creo que el 5 de julio, si no me equivoco, y quienes no... O sea, un mes. Sí. ¿Cuándo es que ha enviado esta documentación? Ya hace más de un mes, si hace no más me de un equivoco. mes. Entonces, Un mes más. Quienes no se actualicen a esa fecha, lo que van a recibir es una suspensión de su inscripción del registro de organizaciones políticas. Una suspensión que durará el tiempo que les demande actualizar. De acuerdo. Ahora, ¿cómo entender el caso de algunos partidos, le pregunto a usted porque no es el suyo, ¿no?, como Acción Popular, que han realizado elecciones hace poco, pero una vez más, los que no han sido elegidos están objetando las elecciones, se están peleando? El señor del Águila creo que ha presentado un recurso incluso ante el Tribunal Constitucional, me parece. Usted me dirá, ¿qué pasa con esos partidos que han hecho elecciones, pero que las elecciones no han conducido a resultados que acepten todos? Tanto más que la OMPE se retiró de ese proceso electoral interno. Explíquenos ese caso particular para luego hablar del conjunto de los partidos. Sí, bueno, es un caso muy particular que atañe al Partido Acción Popular, que tiene problemas internos, algunas facciones que impugnan los procesos internos que han venido realizando y que no han sido reconocidos al final por el registro de partido. Es más, en las últimas elecciones, para que este partido, por ejemplo, pueda presentar candidatos, al no tener comités electorales, autoridades vigentes, dentro de una de las leyes que se sacó para esa elección, se estableció una disposición transitoria que se tomaba en cuenta al último dirigente que había tenido un mandato vigente, con lo cual pudieron, digamos, sanear su elección interna, de lo contrario no hubieran participado. Es un tema que le atañe a Acción Popular. No conozco en otro partido que pase una situación similar, ¿no?, y que entre ellos se impugnan el proceso electoral y hasta ahora no hay una junta directiva. Que es inculpable de todo, nada, Jurado Nacional de Elecciones. Hay una moda de echarle la culpa de todo. Este es un tema, ¿no? Ellos dicen que es por el jurado, que no tiene autoridades. No, ese es un tema que nace de sus propios documentos, estatutos, reglamentos, que no los han cumplido al hacer su proceso electoral, y ellos mismos se impugnan, ¿no? Creo que el señor Chávez ganó la elección y se le impugnaron. Ahora hay otro, el señor Abad. Hay otro que ha ganado estas últimas semanas. Pero no ha terminado por oficializarse los resultados, repito, porque la OMPE se retiró del acto electoral constatando que había irregularidades. ¿Tiene el detalle usted cómo ha tomado esta decisión la OMPE? Como le dije, es un tema muy particular de Acción Popular. Yo no milito en partido. Veamos a lo general entonces. ¿Qué pasa con un partido que ha sido suspendido? No puede participar en las elecciones hasta que no... En una realización de elecciones adelantadas, digamos, que en un supuesto que podría ser el próximo año, el partido que no actualizó y que ha sido suspendido no puede participar. Ese es el efecto inmediato, es eso, dejarlo fuera de las contiendas. Es una situación grave, porque impedir por razones vinculadas a esta norma a un partido de la participación política es algo grave. Tanto es así que tengo entendido que en la elección pasada hubo alguna, digamos, flexibilidad que se adoptó para que Acción Popular pudiese participar, ¿no?
Sí, se hizo dentro de la ley y el Congreso. Como por el tema del COVID, las elecciones necesitaban una legislación especial, digamos, y dentro de esa ley se metió una disposición para que los partidos como Acción Popular, que tenían autoridades con mandatos vencidos, puedan participar reconociendo al último, ¿no? No sé si ante una suspensión tendría que darse una figura, una amnistía, digamos, para que estas actualizaciones... Pueda participar, porque Así es. Bueno, señor Valdés, usted es el secretario general que nadie discute, ha sido elegido, está en su plazo de vigencia, etcétera. Hay elecciones internas. ¿Cuándo son? ¿Qué cargos están sometidos al voto de los militantes? Bueno, el proceso ya inició hace algunos días atrás. Tenemos plazo hasta el 15 de junio para elegir no solamente a nuestros comités distritales, también a los provinciales, que serán elegidos por estos primeros, y luego el comité regional. Hoy estamos haciendo un trabajo de bases donde todos nuestros militantes acudirán a las elecciones que ya están convocadas públicamente en nuestra página web. Pero lo importante de este proceso, don Fernando, es que va a permitir sincerar en qué estado se encuentran los partidos políticos a nivel nacional. Porque se habla mucho de que estas organizaciones políticas son cascarón. Sí. Y es cierto, este proceso permitirá justamente identificar a aquellos partidos políticos que solamente se constituyen o se crean o se juntan solamente para participar en un proceso político, ya sea municipal, regional o nacional. Y además también permitirá en todo caso a aquellos que efectivamente quieren hacer un trabajo de construir país, construir democracia, construir institucionalidad, pues vean seriamente a la política. Y hoy lo que atravesamos en el Perú, y sobre todo lo que hemos visto en las últimas décadas, es justamente por la fragilidad, por la debilidad de las organizaciones políticas. Entonces todos estamos llamados, sobre todo aquellos que participamos o pertenecemos a un partido político, a trabajar por su sostenibilidad, por su fortalecimiento y sobre todo para generar confianza en aquellos peruanos que sí quieren hacer política, pero que a veces buscan partidos políticos sólidos, con ideología, digamos, con un sentimiento de país, con una identidad, digo yo, digamos, de construir un país que todos queremos, de bienestar y oportunidades para los peruanos. Y eso es lo que falta. Por eso yo creo que esto es sano, esta convocatoria a conformar, a renovar los comités políticos, va a significar, digamos, la evidencia de aquellos que están solamente en el partidor político con cierto interés, a veces personalista, ¿no? Y eso es lo que se tiene que acabar. Por eso saludo en todo caso al Jurado Nacional de Elecciones que ha hecho esta exhortación y ha requerido, digamos, con una amenaza sana de fiscalización a los partidos políticos. De acuerdo. Ahora, nos está diciendo entonces que hay elecciones a nivel nacional, Así distritos, es. Provincias, regiones y después el Comité Central de Lima. Así es, efectivamente. Es decir, que su cargo está puesto también al voto de los militantes. Así es. ¿Y está candidateando usted otra vez? Todavía, ese proceso electoral todavía no se ha convocado, solamente estamos renovando los comités distritales, provinciales y regionales. Posteriormente, cuando venza mi mandato, será, digamos, sujeto a un proceso electoral. Todavía el próximo año, ¿no? A mediados del próximo año. Hasta entonces usted Hasta entonces, por lo menos tengo la confianza del DEN, ¿no? Y del presidente del partido. De acuerdo. Ahora, díganos, ¿cuántos distritos hay en el Perú que tienen un comité de APP? Mira, en Trujillo, en el país tenemos cerca de 2.000 distritos y esperamos alcanzar por lo menos en este proceso electoral la participación de 1.800 distritos a nivel nacional, ¿no? Con más de 160 provincias, y ese trabajo lo estamos haciendo hoy con nuestros responsables políticos regionales. Por ejemplo, hemos estado en Ucayali, en Cusco, en Tacna, en todas las regiones. Hoy se vive la fiesta política al interno de los partidos políticos y eso es lo que yo saludo en este momento. Ahora, usted ha insistido en que dedicarse a la política desde los jóvenes es simplemente una expresión de amor a nuestro país, querer asumir responsabilidades, no ser testigos de las cosas malas que pasan sin decir algo. Entonces, por eso ustedes son un partido que convocan elecciones, etc. Yo quisiera saber, puesto que usted es el secretario general y tiene una visión del conjunto del país, ¿qué es lo que motiva a jóvenes hoy, el año 2023, a entrar a APP? Porque, por supuesto, hay una visión de su trayectoria, de sus líderes, de su presencia en el Parlamento, sobre todo, pero tiene que asociarlo con valores. ¿Cuál es esa percepción de valores asociables con APP por parte de los jóvenes? No digo, yo no le pido que me diga su ideario, sino qué es lo que los jóvenes de nuestros distritos, de los 1974 que usted ha mencionado, puede motivarlos a hacerse miembros de APP.
Mira, primero los valores democráticos, el valor justamente de amor a nuestro país, de querer llegar a resolver los problemas de todos los peruanos. Somos conscientes de los graves problemas que tenemos en los distintos ámbitos de desarrollo humano, ¿no? En salud, en educación, en vivienda, en carreteras en el país, ¿no? En oportunidad de trabajo digno que no tenemos en el país. Eso es lo que motiva a un peruano en entrar a Alianza para el Progreso, porque vemos, lamentablemente tenemos que reconocer también que hemos cometido errores en este proceso, pero somos también, digamos, responsables al momento de identificarlos, sancionarlos, reprocharlos y apartarlos. Errores con la selección de algunos dirigentes o Pero candidatos. por supuesto, claro que sí. Y este proceso, digamos, de desarrollo de los partidos políticos traen consigo mismo también, digamos, las acciones correctivas en el momento. Es por eso que en su momento también hemos deslindado de algún tipo de acto irregular, ilícito, ¿no? Informal, en el cual han incurrido algunos militantes nuestros, porque eso es lo que hoy, Sí, digamos, está en el debate, en el Congreso, en el debate político, sí. Pero también es cierto que no podemos cuestionar o no podemos responsabilizar a una institución, digamos, por el hecho de una sola persona. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en Alianza para el Progreso, oportunidad para que los jóvenes puedan liderar el crecimiento, el desarrollo y sobre todo generar liderazgos, que es lo que falta en nuestro país actualmente, Fernando. Nos ha hablado sobre los principios generales, ahora quiero entrar al terreno menos brillante, que es duro y que es sucio en algunos momentos. Por ejemplo, el caso de los congresistas a los cuales se atribuye haber osado beneficiarse con parte de la remuneración de sus trabajadores. ¿Cómo hemos llegado a eso? Son 9 los casos que se están investigando. El último es el señor Tello, en investigación, repito, ¿no? Pero 9. ¿Por qué pasa esto, señor? Porque el señor Valdés nos ha explicado qué es lo que puede motivar a un joven de un distrito de nuestro país, cualquiera sea, a entrar a ese partido. Y resulta que ven que en varios de los partidos han habido personas capaces de hacer ese horror, que en cualquier empresa, en cualquier centro laboral sería repugnante. ¿Cuánto más lo es tratándose del Congreso de la República? Don Fernando, creo que esta cantidad de casos que se están presentando ahora reflejan que no es una práctica actual, sino que es una práctica antigua, que no siempre se detecta, pero tenemos un caso emblemático, ¿no?, del ex congresista Urtecho, no sé si usted recuerda. Recuerdo muy bien, que fue condenado. Y quien fue suspendido en un plazo rápido, digamos 32 días, y luego desaforado. Y sin embargo ahora, pese a las pruebas evidentes que existen contra varias parlamentarias y parlamentarios que han recortado el sueldo, hasta ahora no hay una respuesta concreta y que afecta la legitimidad del Congreso. Por eso es que tienen una baja aprobación, porque no saben responder ante estos escándalos. Digamos, baja es poco, bajísima. Bajísima, y que podían mitigarse con respuestas rápidas, como por ejemplo habiendo suspendido ya a quienes estén involucrados en estos temas. Bueno, es lo que ha hecho APP, debo decirlo, ¿no? Suspendida de la militancia, pero siguen ejerciendo el cargo de congresistas. Es ahí donde deberían ser suspendidos. No se le puede suspender. Se le puede a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hacen no rápido el informe. No, el pero, partido no. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, que el partido lleva a los congresistas porque van con su partido, pero una vez que esta persona es elegida, muchas veces se aparta del partido porque se cree dueño de la curul. Es lo que ha sucedido en el caso de una congresista. Se creen dueños de la curul y ya se apartan de las directivas partidarias y obviamente como han ganado su curul con el voto preferencial, se creen intocables y ya no responden a los partidos. Eso es algo que hay que contrarrestar, ¿no?, para el futuro. Señor Valdés, ¿a usted le ha tocado esta tarea ingrata de poner orden cuando han habido fenómenos de este tipo en la bancada de su partido? Díganos cuál es el marco en el cual ustedes actúan cuando hay una denuncia con indicios sólidos de que algún congresista de APP ha cometido un acto así. Bueno, primero tenemos un presidente muy activo en el partido, por cierto, con bastante liderazgo, un fuerte liderazgo en el partido, que tan luego se notició de estos hechos, digamos, públicamente rechazó, cuestionó este tipo de actitudes, de conductas ilícitas, claro está. Y como secretario general del partido, recibí la disposición del presidente de iniciar los procedimientos de investigación. ¿No? Así es, César Acuña, de iniciar el proceso de investigación con la finalidad de poder, por lo menos, suspenderle los derechos y obligaciones partidarios y que sea el Poder Judicial, el Ministerio Público y también el Congreso de sancionarlos como corresponde, ¿no? Nosotros
En este momento no vamos a blindar a ningún congresista, a ninguna autoridad. Si han cometido algún tipo de ilícito, tienen que ser sancionados, ¿no? Y si usted pregunta en el Congreso, Alianza por el Progreso no está hablando por ningún congresista, digamos, que haya incurrido en ese tipo de hechos. Por otra parte, además de este tema gravísimo de muchos sueldos, hemos tenido el descubrimiento de 2 congresistas que alegremente viven en el extranjero desde hace varios meses. Una de ellas, la señora Digna Calle, era vicepresidenta del Congreso, renunció, dijo, por razones de principio, sus convicciones morales no podían tolerar tales y cuales cosas en el Congreso. Se mandó mudar a los Estados Unidos hace más de 4 meses y desde allá participa en las sesiones del Pleno. ¿Acá hay un vacío legal o hay la violación de alguna norma, señor Villalobos? Justo lo conversaba con el doctor Valdés antes de entrar a la entrevista, ¿no? Hay un vacío legal, sí, porque si lo equiparamos con el ámbito municipal, por ejemplo, el alcalde o regidor que sale más de 30 días de su jurisdicción, pues es vacado del cargo. En cambio, acá la congresista ha salido de la jurisdicción porque no está en el país más de 4 meses, creo, y entonces ha dejado de representar a los ciudadanos que le eligieron. Ahí sí hay un vacío legal, pero hay una falta ética también, ¿no? Porque el congresista está elegido para representar. Claro, no significa que tenga que estar sentado en su despacho todos los días, pero desde el extranjero, ella no ha sido elegida por peruanos por el extranjero, ha sido elegida, creo que acá por Lima, y debería estar representando a sus Bueno, no es el único caso, porque después ha aparecido otro congresista del mismo partido, Podemos, el señor Elías, que está un poco menos que claro, Digna Calle. están utilizando que por la pandemia se flexibilizó el tema y permitió que a través de las herramientas virtuales puedan participar de los plenos, de las comisiones, pero ya terminó, ¿no? Y eso ya no estamos en pandemia, y sí es necesario que la actividad parlamentaria se ejerza físicamente en los despachos parlamentarios, en los plenos y en la representación que tienen que hacer de la población. Creo que si hay un vacío legal es momento de corregirlo para que esa situación no se produzca. Es el tema de que tampoco se les permite renunciar. De repente la señora está mejor en el extranjero, pero no puede renunciar al cargo de congresista porque es irrenunciable y claro, la única forma de participar es en los plenos a través del Zoom, ¿no? Por otra parte, se ha publicado, antes de hablar con el señor Valdés sobre un tema de APP, que es el tema Chejade, para que se vaya preparando, se ha publicado en El Peruano la incorporación a la Ley Orgánica de Elecciones de ciertos principios. 14 principios. Dígame si aportan algo o si es otro gesto retórico del Congreso. No, en realidad hay que ser claros, ¿no? Esto no parte de una propuesta del Congreso, en realidad parte de una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Desde el año 2011 viene promoviendo la aprobación de un código electoral que unifique toda la legislación electoral, y en ese proyecto de código electoral se incorporaba una serie de principios que serían los pilares, digamos, de los procesos electorales. Digamos que sabemos bien que los principios forman parte del derecho, no necesariamente necesitan estar codificados, pero creo que van a ayudar a que estos principios que se entendían como ya aplicables, como la preclusión, el principio de legalidad o la intangibilidad de las normas que ya estaban establecidos en la ley, ahora estén en el título preliminar de esta Ley Orgánica de Elecciones, y van a permitir que los operadores electorales, los jueces electorales, pues se ciñan sus fallos, digamos, a estos principios rectores del derecho electoral. La verdad es que me han parecido bastante generales, excepto uno, el número 9, principio de conservación del voto y en pro de la participación. Eso tiene recuerdo un poquito, una cierta reminiscencia a unas objeciones que hubo durante el proceso electoral pasado, ¿no? En realidad, más de un principio que ahora se ha recogido en la norma, creo que lo que busca es que estos cuestionamientos que se hizo al Jurado Nacional de Elecciones, digamos que el jurado, quienes creen que se salió del marco legal, no se salga, ¿no? Creo que ahí están poniendo el tema de que la publicidad, por ejemplo, dicen que todos los documentos deben ser públicos. Creo que es el segundo principio, habla de que todos los documentos electorales deben ser públicos y de acceso a cualquier persona, ¿no? Y creo que eso está relacionado a al famoso padrón electoral que se pedía en las elecciones, ¿no? ¿Por qué no se concedió eso? Lo del padrón electoral. Ha quedado el tema pendiente, sí, ¿no? Es lo que yo decía el otro día en una reunión. Creo que el jurado y sobre todo la OMPE debería mostrar ese famoso padrón para que vea que no hay muertos, pues, porque los muertos no votaron, pero que hay gente que... Hubo una comisión investigadora y creo que ningún muerto se presentó ante ella, ¿no? Y hay gente que sigue pensando de que en ese padrón, no es más que el padrón, es la lista de electores que luego de que votamos firmamos, ¿no?
Ahí estaba, en cada mesa hay una lista de electores y luego votar nosotros firmamos en Sí. el campo correspondiente. Hay gente que todavía sigue pensando que como en ese padrón habían fallecidos, pero no porque la OMPE los incorporó, sino porque por el Claro, COVID la falleció gente, mucha desgraciadamente, gente. muere entre la convocatoria y el después del acto. cierre del padrón falleció mucha gente y obviamente estaban en el documento. Y hay gente que cree que esa gente votó. Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, pero Bueno, no se halló un solo caso, tengo entendido. no se halló ni un solo caso, ante pero ante los procesos que hubo. entonces hay 15 de quienes, pero en el proceso de impugnación de actas, quienes impugnaban las elecciones decían que se muestre esa acta, ese padrón de electores. ¿Y por qué no se mostraba? Porque primero no es un documento que forme parte de las actas electorales que sirven para resolver las impugnaciones. Las impugnaciones se resuelven con los ejemplares de las actas electorales, la que va al centro de cómputo, la que va al jurado electoral y la que va al jurado nacional. En la norma no está establecido que la lista de electores forme parte del documento para resolver la impugnación. Creo que ese fue el argumento técnico del jurado para no exigir que se incorpore al expediente. Digamos que un gesto de mayor transparencia hubiera sido: aquí están, mira, ningún muerto ha votado, y creo que con eso se hubieran disipado las dudas. Bueno, por otra parte, esta vez quiero preguntarle al señor Valdés, que también es abogado, ¿no? Hay dos cosas que son más, digamos, menos claras. El 10º, principio de preclusión. Explíquenos, por favor, que en la jerga jurídica, qué significa ese principio de preclusión, que no es una palabra que uno use todos los días en su casa, ¿no? Y luego también se habla, el último, principio de operabilidad. ¿Qué significa preclusión? ¿Qué significa interoperabilidad? Pero en principio, don Fernando, hay quienes participamos, quienes postulamos que los principios no pueden ser positivizados porque restringes, limitas, digamos, su amplitud. Cuando interpretamos una norma, nos hacemos, digamos, hacemos uso o nos valemos de los principios para interpretar esta y poderla aplicar a un caso en concreto. Y esto, digamos, no hace otra cosa más que restringir, limitar la capacidad del operador del derecho en cuanto tiene que aplicar la norma, la ley. Así que grandes juristas en el mundo participan por no positivizarlas como lo han hecho en esta oportunidad. El principio de preclusión no es otra cosa más que la imposibilidad, la incapacidad de poder retrotraer, digamos, la acción de la administración a un paso anterior, a una etapa anterior del procedimiento. Y eso, digamos, se viene aplicando no solamente en los procesos electorales en los cuales ha convocado el Jurado Nacional de Elecciones, sino también se hace, digamos, y se cumple en todos los procesos en general en el país, tanto en el derecho penal, civil, laboral, electoral. Entonces, por eso no entiendo yo por qué el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado esta iniciativa al Congreso para hacer algo que ya, digamos, aplicamos en el derecho. ¿Usted también está sorprendida por eso? ¿Hacía falta? Y digamos que como la preclusión es algo que siempre le hemos sabido que se aplica en los procesos electorales. Ahora, lo de la interoperabilidad, más que un principio, es una norma que ya está recogida en una de las leyes que se aplicó para la elección anterior, pero claro, el jurado no la aplicó a rajatabla. ¿Qué dice ese principio? Por ejemplo, los candidatos, y Luis ha sido candidato, tiene que presentar una hoja de vida. Y en la hoja de vida tiene que decir si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene una empresa. Ese principio que ya estaba en la norma lo que le exige al jurado es que, oye, ya no le pidas al candidato esa información que está en bases de datos del Estado. Pídesela a la entidad del Estado que la tiene y tú incorpórala para hacer menos engorroso el trámite. En la elección última, pese a que ya la norma establecía eso, hay muchos candidatos que fueron excluidos del proceso electoral porque no habían declarado que eran accionistas de empresas. Sí. O que poseían un auto. No, eso sí se respetó. El poseer un auto o una casa, ya el jurado dijo que lo tenía que jalar del registro público, pero las empresas dijo no, la tienes que declarar. Señor. 30 segundos para que nos conteste algo concreto sobre Chejade, ¿no? Porque ha sido un miembro prominente del partido, congresista, vicepresidente de la República con otros colores. ¿Qué ha pasado? Bueno, en principio fue invitado a participar por la Alianza para el Progreso para las elecciones complementarias del 2020 con el número 1 para la lista de Congreso por Lima. Entonces, luego ha tenido el honor de representar a Alianza para el Progreso en las elecciones últimas municipales, nada más y nada menos para la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que a mí como persona, más allá de militante o dirigente de Alianza para el Progreso,
creo que le falta al señor Chejades un poco de gratitud y reconocimiento a un partido que le dio la confianza de poder representarlo en los distintos procesos electorales. En todo caso, le deseamos a él alas y buen viento, ¿no? Que tenga éxito y suerte en su proceder político futuro. Tomamos nota, sin embargo, de alas y buen viento. Usted le reprocha falta de gratitud a un partido que, como usted ha hecho notar, le ofreció la posibilidad de candidatear en varios puestos que nos ha recordado usted. Señores, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones. Ojalá que esto nos encamine a elecciones cuando sea que ellas tengan lugar. Quizás sea el próximo año, y es el compromiso de algunas fuerzas como Fuerza Popular, ¿no? Que sea el próximo año 24. Muchas gracias y muy buenas noches.